El enrejado y la vid. Por Colin Marshall y Tony Penn. Apéndice 1. Preguntas frecuentes. A lo largo de los años hemos compartido estas ideas con muchas personas y dentro de las preguntas que nos han hecho, las que más se repiten son las siguientes. Pregunta 1. Dices que todos los cristianos son llamados a ser viñadores y a ser discípulos que hacen discípulos. No soy muy bueno para enseñar ni para hablar y siento que no sé mucho sobre la Biblia. ¿Cómo puedo cumplir con ese llamado del cual me hablas? Quizás la mejor manera de responder esta pregunta sea contando una conversación que hace poco tiempo tuve con unos amigos cristianos que se dedican a las ventas, uno de ellos vende propiedades y el otro, software. Empecé contándoles que a veces me parece difícil conversar sobre temas cristianos, en especial con quienes no son creyentes porque, a diferencia de ellos, no tengo la personalidad de un vendedor. Entonces uno de ellos me paró en seco. No, me dijo, tú no entiendes cómo funcionan las ventas. No tienen nada que ver con un tipo de personalidad en particular ni con tener mucha labia. Hay muchos individuos que trabajan para mí que creen ser magníficos vendedores por el hecho de ser persuasivos y ambiciosos, pero en realidad no son los mejores vendedores. La chica que más ingresos nos genera es mucho más relajada que ellos, pero es auténtica. Transmite verdadero interés y sinceridad. Se acerca a las personas, las comprende y las escucha, y luego trabaja con ahínco para ayudarlos a conseguir lo que quieren. Ella nos está trayendo utilidades, pero si le preguntas, te dirá que no cree ser una vendedora innata. Lo que realmente importa es amar el producto, conocerlo bien, interesarte por las personas y buscar su satisfacción. Si realmente crees en tu producto, lo venderás. En este momento, mi otro amigo vendedor se sumó a la conversación, es cierto. Puedes tener a alguien que conoce los detalles técnicos del producto a la perfección, pero que no siente pasión por él, ni empatía ni habilidad para relacionarse con la gente y escucharla. Saber escuchar es parte importantísima de las ventas. La lección que sacamos aquí es que, aunque todos tenemos diferentes dones y habilidades, el factor más importante es el amor que sentimos por el mensaje de Dios y por las personas que nos rodean y que necesitan escucharlo. Puede ser que no seas de las personas que vayan a predicar a grandes multitudes o que dirija grupos de estudio bíblico, pero si realmente anhelas ver que las personas se conviertan en discípulos de Jesús, entonces encontrarás cómo hacerlo con los dones que Dios te ha dado, como David, el joven con esquizofrenia que mencionamos en el capítulo 2. Pregunta 2. Soy pastor y me convence tu argumento de que, a largo plazo, capacitar a las personas no solo edificará el ministerio, sino que también me dará más tiempo, pero ahora no tengo tiempo para nada. ¿Cómo puedo empezar a hacerlo? Lo primero que debemos entender es que, en realidad, capacitar implica un cambio de mentalidad y no simplemente nuevas responsabilidades o tareas. Capacitar es, en su mayor parte, una actividad de relaciones interpersonales que se lleva a cabo en el lugar de trabajo. Es algo que impregna cada uno de los distintos aspectos de tu ministerio, no es un programa adicional añadido en tu calendario. Entonces, cuando vayas a visitar a un recién llegado o a un miembro de tu congregación, hazte acompañar por alguien. Cuando prepares tus sermones, ocupa parte del tiempo hablando de los temas a tratar con algún colaborador y eso también te ayudará a ti. Cada vez que puedas, incluye a otros en las cosas que estás haciendo y capacítalos mientras lo haces. Déjalos que puedan verte en acción, que conozcan tu forma de pensar y de reaccionar y la forma en que aplicas la Biblia a tus tareas inmediatas. En segundo lugar, haz una revisión sincera y honesta de la manera en que ocupas tu tiempo. ¿Cuáles son las actividades, programas y prioridades que no te dejan dedicarle tiempo a la capacitación? ¿Existen buenas razones para que tengan prioridad sobre la capacitación? ¿O acaso esas razones son producto de motivaciones equivocadas, como por ejemplo, porque deseas cumplir con las expectativas de los miembros de la congregación, o porque antes de predicar te sientes demasiado ansioso, lo que produce una excesiva preparación, o porque tienes miedo de no cumplir con algún plazo, por inseguridades personales, etc.? En tercer lugar, adopta una visión a largo plazo. Tal vez parezca que ahora no tienes tiempo para capacitar porque tienes una excesiva carga de trabajo, pero si no lo haces, nunca podrás librarte de esta carga de trabajo. Sientes que tienes demasiadas cosas que hacer y que no te queda tiempo para capacitar, por eso no lo haces, pero es porque no estás levantando ayudantes y colaboradores que puedan trabajar contigo en el ministerio, y entonces sigues soportando solo esa carga de trabajo y de estrés, lo cual con el tiempo termina por agotarte. Terminas siendo víctima de una planificación y forma de vivir reactivas y a corto plazo. En cuarto lugar, acostúmbrate a decir no y a caer mal por esta razón. En la mayoría de las situaciones, decir sí a una mayor capacitación inevitablemente significará decirle no a otra cosa.
Y, como resultado de tus decisiones, serás objeto de la antipatía y del rechazo de algunos de los tuyos, o de las autoridades religiosas, o incluso de ambos. Puede ser que haya personas que incluso abandonen tu iglesia, y será difícil, pero inevitable, no todos compartirán las mismas prioridades del Evangelio. No obstante, conviene a este respecto desarrollar un conjunto de prioridades, hacerlas públicas y trabajar duro para conseguir que los ancianos o el consejo de tu iglesia te acompañen en este proceso. Lee el paso 2 del punto para empezar, en el capítulo 12. De más está decir que el objetivo no es caerles mal a los demás ni hacer que las personas se vayan de nuestras iglesias. Cuando algo así ocurre, siempre debemos revisar nuestras motivaciones, acciones, prioridades y forma de presentarlas. Aunque a veces es necesario permitir que así ocurra, para que las prioridades correctas puedan prosperar. Sin embargo, aun cuando nuestras prioridades sean las correctas, cuando decimos no a ciertas personas y cosas, ¿no caemos bien? Pregunta 3. Ya cuento con líderes en mi iglesia. ¿Debo igualmente emplear el modelo del pastor como capacitador? Varios pastores con los que suelo conversar suponen que están capacitando porque llevan a cabo ciertos programas o tienen funcionando algunos grupos pequeños. Aunque hasta cierto punto puede ser verdad, valdría la pena evaluar tus actuales prácticas con algunas preguntas de diagnóstico como las siguientes. 1. ¿Existe en tu congregación la cultura de hacer discípulos a nivel individual? 2. ¿Conocen los líderes de estudios bíblicos de tu iglesia lo que significa pastorear y guiar a las personas en sus grupos? 3. ¿Están tus líderes orientados a la capacitación, es decir, buscan generar y capacitar ellos mismos a más líderes? 4. ¿Todos los de tu iglesia saben compartir de manera elemental la verdad del cristianismo? 5. ¿Todos saben alentar a otros usando la palabra de Dios? 6. ¿Todos los de tu iglesia entienden lo que significa servir a Jesús y poner en práctica la fe en la vida diaria? 7. ¿Cuentas con un grupo de personas que puede enseñar un estudio bíblico y comunicar el sentido del texto? 8. ¿Hay algún grupo de personas que entiende cuáles son las prioridades de la iglesia y que pueden capacitar eficazmente a otros en dichas prioridades? 9. ¿Estás identificando, reclutando y capacitando a los que tienen el don de evangelizar, misioneros laicos, y los estás motivando a salir con el evangelio hacia tu comunidad? 10. ¿Se está formando en tu iglesia la siguiente generación de trabajadores en el evangelio? ¿Están surgiendo en ella nuevos talentos para el ministerio? Pregunta 4. ¿Cómo puedo hacer que los demás se sientan cautivados con la capacitación en el ministerio? Es importante que puedas entregar un breve resumen de lo que tú, como iglesia o como líder, estás haciendo. Como hemos estado diciendo en todo el libro, queremos que todas las personas sean discípulos que hagan discípulos de Cristo. Y deberás expresarlo de la manera y en los términos que funcionen en tu propio contexto, pero igualmente conviene trabajar con tus líderes más importantes para elaborar una declaración que concentre tus objetivos. Quizás después de trabajar cerca de tus ancianos o del consejo por más de un año, podrías iniciar la tarea conjunta de reformular la visión o misión de la congregación de manera de manifestar un cambio de dirección. Por ejemplo, Matías Media acaba de reformular su declaración de objetivos del siguiente modo: deseamos convencer a todos los cristianos de la verdad de los propósitos divinos en Jesucristo tal como han sido revelados en la Biblia, y proporcionarles recursos de alta calidad, de manera que por medio de la obra del Espíritu Santo puedan, 1. Entregar sus vidas a honrar y servir a Cristo en santidad diaria y en las decisiones que tomen, 2. Orar constantemente en el nombre de Cristo por prosperidad y crecimiento del Evangelio, 3. Compartir la palabra bíblica transformadora de vida cada vez que puedan y como puedan hacerlo, en el hogar, en la comunidad donde viven y en el mundo entero. ¿Cómo adaptarías esta declaración para expresar tus objetivos en el ministerio? Pregunta 5. ¿Por qué las personas no se quieren comprometer? La razón que dan la mayoría de pastores y líderes para no capacitar en sus iglesias es, probablemente, la falta de compromiso de los miembros de la misma. Lamentablemente, no existe una solución sencilla para esta situación. Se trata en el fondo de una enfermedad espiritual, aunque hay varios factores culturales, teológicos e históricos que contribuyen a su crecimiento y virulencia. 1. La profesionalización del ministerio. En muchas iglesias, profesión, y, como no es esa la profesión que él desempeña, entonces no es parte de su rol como cristiano. Quizás para el pastor sea una situación lamentable, pero debería ver la responsabilidad que él mismo tiene ante esa conducta de los miembros de su congregación. En muchos lugares, el ministerio está completamente centralizado y controlado por los pastores o ancianos, en parte, porque les gusta que sea así. Ellos tienen el control. Las cosas se hacen en cierto orden y de manera predecible. Y es emocionante movilizar y liberar a la congregación para que trabaje en el ministerio, pero es inevitable que al hacerlo se produzcan desorden y caos. 2. Una visión clericalizada del ministerio.
Hay denominaciones en las que esta visión es más acentuada que en otras, pero en todas está presente. La ordenación es una unción especial, de una persona especial, para llevar a cabo un trabajo especial, de modo que los laicos tienden a dejar que sean los clérigos, el personal ordenado de la Iglesia, los que lleven adelante el ministerio. 3. Un ministerio especializado. En su libro La Iglesia Deliberante, Mark Dever da razones en contra de que existan en el ministerio cargos especializados, porque privan a la congregación de poder participar en ellos. Si existe un pastor para los jóvenes, entonces este ministerio deja de pertenecerle a los padres de los jóvenes, quienes deberían tenerlo, y pasa a corresponderle a dicho pastor. La estructura desincentiva a las personas a involucrarse. 4. Inmadurez espiritual. Algo que revela la madurez cristiana es desear servir a otros, cada día más. Mientras más nos parecemos a Jesús, más queremos vivir sirviendo y amando a los demás. Si las personas de tu congregación no desean servir, entonces ¿cuán eficazmente están siendo enseñados y discipulados? ¿Qué tan bien y con cuánta claridad se está predicando el Evangelio? ¿Saben que dar sus vidas por otros es parte integrante de ser un cristiano? Posiblemente sea tiempo de volver a los fundamentos y de poner a prueba la solidez de su compromiso con Jesús como su Señor. Tal vez sea tiempo de orar para que Dios, por medio de su Espíritu, haga una obra profunda en las vidas de tus congregantes, para que deseen vivir con un espíritu de sacrificio. 5. No pasar tiempo con las personas adecuadas. Cuando intentamos capacitar o discipular, tendemos a incluir a todas las personas. Además, tendemos a pasar gran parte de nuestro tiempo con los que tienen alguna necesidad, como los que recién se integran a nuestra iglesia, los enfermos o los que están afligidos. Todas estas personas son importantes, pero no son las personas ideales en quienes invertir al principio. En vez de ello, escoge a personas, aunque sea a una sola, que deseen crecer, y empieza con ellas. 6. La gente adecuada en el lugar incorrecto. Es probable que las personas a las que te gustaría empezar a capacitar, y con las cuales trabajar, ya estén abrumadas de trabajo en distintos comités y otras actividades dedicadas al enrejado. Para que puedan dedicarle tiempo y energía a la capacitación, será necesario que las saques de esas estructuras, o incluso que desarmes las estructuras. 7. Dones espirituales. Las personas tienden a hacer solo aquellas cosas para las cuales sienten que tienen algún don. En la década de los 90, los inventarios de dones espirituales estaban muy de moda en las iglesias. Pero hacer que todos hagan un inventario de sus dones no ha servido de nada para solucionar el problema 80-20, 80% del trabajo es hecho por el 20% de las personas. ¿Por qué no ha servido? Porque el problema principal no es que las personas no sepan cuáles son sus dones espirituales, el problema es que no están motivadas a servir y tampoco comprenden el ministerio. Otra cosa que podemos hacer para motivar la participación en la capacitación es promover una visión actual. Es decir que, en vez de simplemente decir, a quien le gustaría venir a capacitarse para ministrar a los niños, podrías plantearles la posibilidad de formar un nuevo club infantil o algún ministerio en las escuelas locales. Cuando las personas se sientan atraídas por la idea de este nuevo ministerio, quieran participar y, de hecho, comiencen a participar, estarán ansiosos por capacitarse. Si tienen que enfrentarse a un grupo de adolescentes cada semana para enseñarles la Biblia, lo más probable es que estarán deseosos de recibir ayuda y de ser capacitados, equipados y guiados de cualquier modo posible. Y es que un líder solo necesita tener visión, no necesita ser obligado. Pregunta 6. En la sección para empezar, en capítulo 12, me cuesta mucho pasar del paso 3, es decir, cuento con algunas personas a las que sería posible comenzar a capacitar como colaboradores, pero, ¿cómo las convenzo de que su participación es importante? ¿Cómo los entusiasmo a capacitarse para ministrar a otros? ¿Cómo se produce esta transformación personal que hace que los corazones de la gente ardan en deseos de servir a Cristo y a los demás? ¿Cómo pueden las personas dejar de vivir de manera egoísta y mundana, incluso siendo cristianos, para servir a los demás, buscando los intereses de otros y con las mentes puestas en el cielo? Solo puede ser posible gracias a la obra milagrosa de Dios en sus vidas, a medida que usa a su Espíritu para aplicar la palabra a sus corazones. ¿De qué manera participamos en la obra de Dios? 1. Orando constantemente y de corazón por nuestra congregación, para que Dios reblandezca sus corazones. 2. Enseñándoles la palabra de Dios y cómo aplicarla a sus vidas, desde el púlpito, en grupos más pequeños e individualmente. Una manera de hacerlo sería ocupando el material de los primeros capítulos de este libro, en especial los capítulos 1 al 6, para analizarlos junto con un grupo clave de personas. Si lo deseas, toma nuestras ideas y conviértelas en estudios bíblicos o sermones, no nos importa.
También podrías examinar el libro capítulo por capítulo, escudriñando cada uno y preparando de ahí estudios bíblicos. 3. Mostrándoles lo que significa servir a otros, haciendo que nos acompañen a hacer diferentes cosas en el ministerio. Cuando vayas de puerta en puerta entregando la palabra, o vayas a visitar a alguien, hazte acompañar por uno de tus aprendices, o pídeles que te acompañen cuando hagas un estudio bíblico con alguien recién convertido. 4. Perseverando pacientemente. A menudo, todo esto toma tiempo, dependiendo de cuán maduros y santos son los miembros de tu congregación. Pregunta 7. ¿Por qué, junto con la predicación fiel y el ministerio pastoral, también es necesaria la capacitación? Solemos pensar, con mucha razón, que si predicamos fielmente la palabra y la acompañamos con oración, el corazón de las personas se transformará y querrán dedicarse a discipular y a servir a otros. Entonces, ¿por qué es necesaria esta otra cosa llamada capacitación? La respuesta es que la capacitación no es una cosa separada, sino el efecto de la proclamación fiel de la palabra acompañada de oración, como se evidencia en la vida de las personas. La capacitación no tiene que ver con solo desarrollar ciertas habilidades, es un ministerio de la palabra que hace crecer a la persona, tanto en convicción y carácter como en competencias. El verdadero poder de la capacitación no está en el método ni en la estrategia, sino en la manera en que la palabra de Dios y el Espíritu obran en las vidas de las personas. Dicho de otro modo, la capacitación es el ejercicio del ministerio pastoral antes de la crisis. Es lo que haces con cada uno de los miembros de tu congregación para hacerlos crecer y alcanzar la madurez cuando no estás atendiéndolos y ocupándote de ellos en su dolor, enfermedad y problemas familiares. Esta nueva mentalidad orientada a la capacitación también influye en la forma en que las personas escuchan tus enseñanzas y aprenden de ellas. Si en tu iglesia los acostumbras a pensar que cada cristiano no es solo un oyente sino también un orador, entonces su forma de escucharte cambia. No hay nada como tener que explicar el Evangelio para sentir el deseo de aprender lo que es. Pregunta 8. ¿Qué hay de la importancia de la comunidad cristiana? ¿Todo esto que se dice sobre la capacitación no es más bien a nivel individual? Si el objetivo es capacitar discípulos de Jesús que sean discipuladores, entonces el objetivo es capacitar a personas que se amen unas a otras tal como Cristo lo ordenó. Según nuestra experiencia, las iglesias con una sólida cultura orientada a la capacitación, según nuestra definición, terminan construyendo comunidades cristianas sólidas, honestas y llenas de amor. Los que forman parte de esas comunidades ya no se consideran a sí mismos consumidores o espectadores, sino siervos que desean el crecimiento de los demás. Aunque la capacitación comienza a pequeña escala y se concentra en el individuo y en lo que cada uno necesita para crecer, da como resultado un estallido de amor que impacta lo que está a su alrededor. Otra cosa que suele suceder es que las personas captan la visión del ministerio y de la capacitación y comienzan a hablar con otros de su fe y a desarrollar nuevos ministerios alrededor de sus propios dones y circunstancias. Además, se desarrollan nuevas comunidades pequeñas de creyentes, ya sea como subgrupos dentro de una congregación o al plantar nuevas iglesias. Pregunta 9. ¿Qué lugar ocupan los grupos pequeños en tu concepto de capacitación? En la actualidad, hay muchos lugares en que las redes de grupos pequeños constituyen los enrejados de la vida de la iglesia. Es una estructura que permite que los cristianos puedan reunirse para alentarse mutuamente fundamentados en la Biblia y orar unos por otros. No obstante, hay pastores que tienen buenas razones para no estar muy convencidos del valor de los grupos pequeños. Si no se sabe conducirlos y ejecutar bien, pueden convertirse en estructuras ineficaces e incluso peligrosas que la gente ocupa para reunirse a compartir su ignorancia. Y es frecuente que no cuenten con una verdadera supervisión pastoral. Sin capacitación, el delegar el ministerio y la responsabilidad ministerial a una estructura de grupos pequeños es renunciar a la mayordomía pastoral. Los grupos pequeños pueden ser vehículos muy eficaces para el ministerio, pero solamente si capacitamos líderes que tengan un sólido conocimiento de la doctrina, un carácter santo y la habilidad de entender y enseñar la Biblia mediante discusiones grupales. Debido a que muchas iglesias no capacitan de manera adecuada a su gente y, en consecuencia, no producen la clase de viñadores que pueden dirigir grupos pequeños eficaces, el liderazgo y la enseñanza suelen estar centralizados en él o los pastores ordenados o, incluso, en algunos ancianos laicos. Esto protege el Evangelio, pero no multiplica el ministerio. Los grupos pequeños pueden ser estructuras muy útiles para capacitar en ellas. Si el líder del grupo no se considera a sí mismo un facilitador o presidente, sino un capacitador, los objetivos y la dinámica del grupo cambian por completo. El líder llega a tener el mismo objetivo que el del ministerio en general, no solo hacer discípulos, sino hacer discípulos que hacen discípulos. Pregunta 10. ¿Cómo se relaciona tu propuesta sobre el ministerio y el crecimiento con fundar o plantar iglesias?
¿No es plantar nuevas congregaciones una estrategia clave en el crecimiento del Evangelio? En muchos aspectos, la metáfora del enrejado y la vid nos ayuda a comprender y aclarar la utilidad e importancia de plantar iglesias. Pero también nos alerta de ciertos peligros. En términos metafóricos, podríamos decir que si en un extremo de nuestro patio tenemos un enrejado con una vid que se desarrolla rápidamente y quisiéramos que creciera también al otro extremo, habría dos maneras de hacerlo. Podríamos regar, podar y cultivar la vid y, al mismo tiempo, mantener y hacer crecer el enrejado, hasta que con el tiempo la vid crezca por todo el cerco trasero hasta el otro extremo del patio. En este caso, podríamos decir que estamos ante una mega vid. O podríamos construir un nuevo enrejado al otro lado del patio, sacar un esqueje de la vid original y empezar desde el principio. Ambos enfoques son legítimos, y decidir cuál de ellos utilizar depende de varios factores, entre ellos, de la habilidad de liderazgo para hacer crecer una congregación ya grande y mantenerla cohesionada. No obstante, muchas iglesias han descubierto que fundar nuevas congregaciones en nuevos contextos, ubicaciones y épocas, o con nuevos énfasis y estilos, ha sido una verdadera ayuda para el crecimiento de la vid. Hacer que una vid de 30 o 40 miembros crezca hasta tener 120 suele ser más fácil, en términos de las complejidades del enrejado, que hacerla crecer de 120 a 200. Pero, si la vid no es sana, el hecho de plantar en otro lugar un nuevo enrejado con su respectiva vid no ayuda al crecimiento. Este simple acto de trasplante no genera crecimiento del Evangelio, es decir, evangelización, conversión y crecimiento de discípulos de Jesucristo que hacen discípulos. Pero si en una congregación hay crecimiento del Evangelio y colocas a algunas de esas personas en otro lugar, es muy probable que también crezcan y se multipliquen allí con renovado entusiasmo. Dicho de otro modo, a veces el entusiasmo por plantar iglesias hace que las personas crean que el simple hecho de construir un nuevo enrejado en otro sitio dará por resultado una vid nueva, sana y en constante crecimiento. Pero el elemento fundamental de plantar iglesias no es la calidad o ubicación del enrejado, sino la calidad de las personas, los viñadores que dan inicio a esta nueva obra. De nuevo, todo se remite a cuán bien estamos capacitando a nuestros fieles para que se conviertan en discipuladores. Para muchos, fundar iglesias implica erigir un enrejado con características familiares y reconocibles, un edificio, un pastor ordenado, una constitución, etc. Pero si comprendemos que la clave está en el trabajo en la vid, entonces podemos ser flexibles en cuanto al tipo de enrejado que se requiere para plantar una nueva vid en este nuevo lugar. Por ejemplo, podemos empezar con un grupo de cristianos que se reúnen en una sala sin un pastor ordenado que los dirija. Cualquiera sea el enfoque que elijamos, lo esencial es capacitar a las personas para que trabajen en la vid. Necesitamos formar equipos de discípulos que se ocupen del ministerio de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que este ministerio esté construido alrededor de las personas, no de las estructuras. Pregunta 11. ¿Está tu enfoque del ministerio en contra de las grandes iglesias? Lo que estás diciendo es que la iglesia ideal es aquella donde hay un pastor que capacita y cuya congregación no supera los 120 miembros. Por supuesto que no. Los principios del ministerio que esbozamos aquí son, según lo que sostenemos, los principios que establece la Biblia para hacer discípulos de todas las naciones. Se aplican tanto a los grupos de estudio bíblico que solo cuentan con 8 miembros, como a las mega iglesias de 2000 miembros. O sea, el objetivo del ministerio en general es ver que las personas se conviertan en discípulos de Cristo santos y maduros, y que, imitando a su Señor, anhelen alcanzar y servir a otros para convertirlos también en discípulos. Capacitar discípulos en convicción, carácter y competencias debería ser el centro del ministerio cristiano en su totalidad, sin importar el tamaño de la comunidad ni de sus estructuras. Por ejemplo, conocemos a un pastor que actualmente se esfuerza por hacer crecer su congregación de 500 a 1000 miembros. Tiene que lidiar con problemas organizacionales y estructurales, problemas con el enrejado, además, las habilidades de liderazgo y de manejo de personas que requiere no son las mismas que si estuviera pastoreando una iglesia de 80 personas. Él sabe que necesita ocuparse del enrejado, y no solo de la vid. No obstante, este pastor en particular también sabe que su meta no es simplemente conseguir otras 500 personas que vayan a sentarse dentro de su edificio, algo que podría lograr de varias maneras, sino hacer 500 discípulos más de Jesús. Y sabe que no podrá encontrar, reunir y enseñar a esos nuevos discípulos por sí solo. Solo podrá lograrlo si, con la ayuda de Dios, continúa capacitando a su congregación para que trabaje a su lado en actividades de acercamiento a la comunidad, seguimiento, crecimiento y capacitación. En otras palabras, conformar una congregación de muchos miembros no solo requiere de un liderazgo capaz y hábil, sino también de un compromiso inquebrantable de capacitar a un ejército de colaboradores. Requiere del compromiso aún mayor de hacer que las personas sean el centro, y no los programas.
Hay que reconocer que no todos tienen las capacidades de liderazgo ni la personalidad para construir y liderar una iglesia con muchos miembros. Pero nuestra filosofía del ministerio es que debemos apoyar, alentar y defender a quienes sí cuentan con estas características. El ministerio debe construirse alrededor de las personas y de sus dones. Si alguien tiene los dones necesarios para construir una inmensa e importante obra evangélica, ofrezcámosle toda nuestra ayuda y capacitación para que pueda hacerlo. A este respecto quisiera mencionar que uno de nuestros capacitadores de SEM decidió capacitar y enviar a 30 de sus mejores líderes a trabajar en el ministerio del Evangelio alrededor del mundo. Con ello no construyó ninguna mega iglesia. Esos 30 líderes están sirviendo ahora como pastores, fundadores de iglesias, misioneros y maestros de teología. Si se hubiese quedado con todos ellos, quién sabe cuán grande sería su iglesia ahora, pero al cederlos de manera intencionada y generosa, el Evangelio ha podido avanzar en muchos frentes. La decisión estratégica que debemos tomar es hacer crecer nuestras propias iglesias o hacer crecer el Evangelio más allá de nuestra obra local. Claro está que podemos hacer ambas cosas a la vez. Pero no debemos pensar que las iglesias de mayor tamaño son las únicas indicativas del avance del Evangelio. Pregunta 12. Soy pastor y gran parte de mi labor consiste en ocuparme de los que sufren, de los enfermos y los necesitados. De acuerdo a lo que explicas en los capítulos 8 y 9, ¿realmente estás sugiriendo que debo dejar esa labor? Claro que no. Los miembros de nuestra congregación que sufren y están enfermos necesitan de nuestro cuidado. Lo que decimos es que no son los únicos que necesitan de tu tiempo y de tu servicio. Si de verdad quieres cuidar de ellos y ver un real crecimiento del Evangelio, entonces lo lógico es que capacites y movilices a los cristianos santos y maduros de tu congregación para que ellos se hagan cargo de hacer parte de esa labor. Para ello, tal vez sea necesario que como pastor debas tomar ciertas decisiones complejas, por eso debes pedirle a Dios que te dé sabiduría. Siempre habrá crisis y necesidades que sencillamente necesitan ser atendidas por el propio pastor. Pero tu responsabilidad como pastor es alimentar a las ovejas, a todas ellas. Si las ovejas enfermas absorben todo tu tiempo y tus energías, entonces no solo las más fuertes se quedarán sin alimento, sino que podrían terminar yéndose a otro lado. 13. Si alentamos a las personas a iniciar sus propios ministerios, haciendo uso de sus dones y oportunidades, ¿no será un poco caótico y desordenado? Sí, pero ¿cuál es el problema? La verdad es que muchos de nosotros somos demasiado controladores, nos gusta ver todo ordenado y bajo control. En el ministerio de las personas, es inevitable que haya algo de desorden. No obstante, el tipo de control que sí necesitamos es el control de la sana doctrina y del carácter santo. Podemos lidiar fácilmente con el caos administrativo y organizacional, pero el verdadero daño lo produce el caos del pecado o de la falsa enseñanza. Por ello es tan importante capacitar a las personas en convicción, carácter y competencias, para que los ministerios en los que estén involucrados agraden a Dios y estén basados en la Biblia.